Las saludo en el amor del Señor. Estoy muy contenta de poder realizar este estudio nuevamente con ustedes. Así que para comenzar, las invito a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre. Gracias también por tus bondades, por tu amor, por tu cuidado en nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos permites poder estudiar tu palabra, porque nos enseñas, Señor, nos mueves a poder aprender más, a poder aplicar más estas cosas en nuestra vida. Te pido, Señor, que tú puedas preparar el corazón de nuestras hermanas para que puedan tener este tiempo de la palabra contigo, Señor, y poder estudiar y aprender y escuchar tu voz, Señor, a través de este estudio para poder aplicarlo, Señor, en cada área de nuestra vida. Gracias, Padre, te doy por esto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y para comenzar entonces, hermanas, vamos a ir a 1 de Juan 3. El pasaje del día de hoy es del 4 al 9. Lo voy a leer. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, para comenzar, vamos a ir con el versículo número 4, que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de ley. Y aquí podemos notar que habla de una infracción. En otras versiones dice: todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y algo aquí particular es que nos habla de la ley de Dios. Y la ley de Dios lo que nos muestra es su carácter, su persona, su esencia, ¿cierto? Nos muestra su santidad, su soberanía, su justicia. Y al ver que Dios es santo, no podemos ir en contra de esa santidad. Por eso la ley evidencia el pecado, para que veamos que esto es pecado. Es una norma, ¿cierto? Una regla. Dice: no matarás, no hurtarás. Y entonces que cuando hacemos esas cosas estamos yendo en contra de la ley de Dios, ¿cierto? Infringimos, es una infracción. Igual que el tránsito, ¿cierto? Cuando nosotros pasamos un rojo o pasamos un pare, eso es una infracción y por lo tanto uno debe pagar una multa por esa infracción. Asimismo, al infringir la ley de Dios hay una multa, hay una paga. Y la paga del pecado, recuerdan ese versículo Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Por eso la ley de Dios nos muestra cuál es la vara con la que Dios mide, ¿cierto? Y nos dice: estos pecados están pecando. Cuando pecan van en contra de la persona de Dios. Por eso también podemos ver en Salmo, cuando el salmista dice: contra ti, solo he pecado contra ti he pecado, dice. ¿Por qué? Porque cuando uno comete pecado no es contra uno mismo solamente, que el pecado nos afecta a nosotros, le afecta a otros en nuestro pecado y también va en contra de Dios. Ahí se ven más personas involucradas cuando uno peca. Así que vemos, ¿cierto?, que la paga del pecado es la muerte, o sea, la separación eterna con Dios. Y dice el versículo 5: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, para quitar esa deuda, y no hay pecado en Él. Vemos acá, ¿cierto?, que dice que Él apareció, o sea, Jesús apareció para quitar el pecado, la infracción de la ley que había de nosotros contra Dios. En el Antiguo Testamento, cuando estaba el templo, estaba el sacrificio que había que hacer para quitar el pecado que había entre Dios y el pueblo de Israel. Se ofrecía un becerro, se ofrecía un holocausto, ¿cierto?, por el pecado. ¿Y por qué? Porque dice la ley que tenía que haber derramamiento de sangre y con esa sangre se cubría el pecado. Con esa sangre se derramaba delante del altar y hacia el velo del lugar santísimo, y ahí podíamos tener entrada con Dios. Una persona una vez al año. No se podía entrar a la presencia de Dios, pero dice que Él vino a quitar el pecado, a quitar la separación
que había entre Dios y nosotros. ¿A través de quién? Del Cordero que fue sin mancha, que fue Jesucristo. ¿Ven cómo Jesús cumple la ley? Jesús es el Cordero que fue inmolado en la cruz para quitar nuestros pecados. Así como en el Antiguo Testamento se hacía en el templo, ahora Jesús lo hizo y dice la Biblia que fue de una vez y para siempre. Ya no se tienen que hacer sacrificios en el templo. Jesús fue el sacrificio perfecto. Y miren, podemos verlo eso, si usted quiere buscarlo, anotarlo, en Hebreos 9:28, en Hebreos 10:10 y versículo 12. Allí usted puede buscar que dice la Biblia que Jesús fue el sacrificio y dice que Él quitó para siempre el pecado que había entre Dios y nosotros. En Él fue cargado el pecado del mundo. Podemos ver entonces que Jesús vino a quitar esa esclavitud, la esclavitud del pecado. Nosotros éramos esclavos del pecado, algo que no nos dejaba, ¿cierto?, servir a Dios, no nos dejaba entrar en la santidad de Dios. Y a eso vino Jesús, dice. Entonces, vamos a ir a Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Dice que Jesús entonces vino a quitar y nos dio libertad de esta esclavitud. Dice acá, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Dice acá, ¿cierto?, que Jesús vino a quitar esa esclavitud, nos hizo libres de la esclavitud del pecado. ¿Para qué? Para que estemos firmes en Él y no caigamos otra vez en el yugo de la esclavitud. Otra versión dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Porque muchas veces pasa que hay personas que dicen, bueno, yo hago esto bueno, yo hago esto bueno, esto bueno. Pero si quieres cumplir la ley, te vas a dar cuenta que también la infringes. Y no hay nada que puedas hacer para quitar esa separación. No hay algo a través de obras que puedas quitar, sino que solamente a través de creer en Jesús, a través del sacrificio perfecto de Jesús, podemos quitar ese pecado. No a través de la ley, sino a través del sacrificio de Cristo. Miren, en Romanos 6:22, vamos a ir a buscar. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y aquí aparece una palabra clave que se va a ir amoldando, se va a ir encajando, ¿cierto?, con los versículos que vamos a continuar leyendo. Dice que nosotros tenemos por fruto la santificación. El Señor Jesús, cuando nos salvó, Él nos hizo santos delante del Señor. Tenemos una posición de santidad delante del Señor. Pero nosotros tenemos un diario vivir en el cual tenemos que ir procediendo, santificándonos. Dice la palabra de Dios que tenemos que alcanzar santificación, porque si bien somos salvos delante del Señor, somos santos delante del Señor, lo que necesitamos es ir cada día limpiándonos, ¿cierto? Pidiéndole perdón al Señor, obedeciendo su palabra, quitando el pecado que puede ocurrir en nuestra naturaleza, ¿cierto? Y esas cosas son ir en santificación cada día. Pero, hermanas, ya no estamos sujetas a la esclavitud del pecado. Ya no podemos pecar, ay, es que pequé porque, no sé, lo hice. Hermana, usted ya no pertenece, ya no es esclava, ahora es libre. ¿Y libre para qué? Para entregar su vida al Señor, para servirle, para alcanzar cada día un encuentro con el Señor, quitar el pecado de medio. Dice 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso dice la palabra de Dios, que ya somos salvos, sí, pero ahora tenemos una meta a la cual llegar, que es la santificación. Por ejemplo, podemos ver, no sé si usted han ido a algún circo alguna vez, hay elefantes inmensos, ¿cierto? Y usted dice, pero ¿por qué no se escapan? ¿Por qué no rompen las cadenas? Son pequeñas.
¿Saben por qué? Porque esos elefantes desde pequeño los ataron con una pequeña cadena, una pequeña cadenita que los limitaba hacia dónde tenían que ir. Pero cuando fueron creciendo, la cadena seguía siendo la misma. Pero ellos ya habían entendido de que no podían ir más lejos. Aunque ahora tienen la fuerza y la capacidad de romper esa cadena, no lo van a hacer porque están acostumbrados a estar allí, limitados, atados a esa cadena. ¿Y saben qué? El Señor ya rompió esa cadena, hermana. Usted ya no está atada al pecado, ya no está atada a los deseos de la carne. Pero muchas veces continuamos viviendo, ¿cierto? Como estos elefantes, continuamos viviendo como si estuviéramos atadas al pecado y no es así. Ya la esclavitud nosotros podemos hoy con la fortaleza en Cristo decir, no, no voy a pecar, esto no me domina. El pecado de la ira, de los celos, de las contiendas, podemos ver también en Gálatas 5:22, ¿cierto? El capítulo 5 habla sobre los frutos del Espíritu y las obras de la carne. Hermana, léalo y diga, yo, ¿cuál fruto estoy teniendo? ¿El fruto del Espíritu o sigo orando de acuerdo a mi carne? Y vea, decir, Señor, ya no estoy atada a esto, yo puedo trabajar en estas cosas, la maledicencia, la idolatría, la avaricia, aquellas cosas que sentimos que están como arraigadas a nuestro corazón. El Señor Jesús rompió esa cadena, hermana, ya no está atada a esa cadena. Por eso hoy podemos decir que Jesús nos libertó, nos hizo libres, ¿cierto? Como cantamos el domingo en la canción, de que hay libertad en el Señor. Ya Él rompió las cadenas que nos ataban. Y esas son verdades, hermanas, que tenemos que hacer propias. No creer las mentiras de que todavía no podemos ir en contra de nuestra naturaleza. Ya el Señor dice aquí que Él nos hizo libres. Bueno, vamos a continuar leyendo el versículo 6, 1 Juan 3:6. Todo aquel que permanece en Él, ¿se acuerda que lo hemos leído? Permanece en Jesús, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Otra versión dice, todo el que siga viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue pecando no le conoce ni entiende quién es Él. Es lo que hablaba un poco adelante, cuando uno ya llega a conocer al Señor y uno entiende su santidad, su poder, su justicia, su gracia, su amor, uno no puede seguir pecando. Porque uno dice, ¿cómo voy a ir en contra de su persona? ¿Cómo voy a ir en contra, querer pecar contra el Señor? ¿Cierto? Dice, los que permanecen en Él, los que le conocen, los que le han visto, los que han sentido en su corazón, le han recibido en su corazón, no pueden seguir pecando. Y el que peca, el que sigue practicando, sigue viviendo en pecado conscientemente, dice, no es cristiano, no es del Señor. Dice, no permanece en el Señor. Por eso, hermanas, quizá en este momento usted está diciendo, pero yo no practico el pecado, yo soy buena, ya dejé de hacer las cosas que hacía antes. Y es muy importante, hermana, que usted cada día vaya examinando su corazón y vaya preguntándole al Señor aquellas cosas que tengo que cambiar. Quizás ya no son pecados públicos que toda la gente ve, sino que son pecados que están en nuestro corazón, ¿cierto? Y vemos que, no sé, hay orgullo, hay vanidad, a lo mejor hay mentira. Cuando uno dice una mentira blanca, así, algo para que... Hermana, el pecado es pecado. Y el pecado sí siempre va a ofender a la persona de Dios, a su santidad. Y como hablamos, nuestro proceso hoy es ir en santificación, cada día creciendo en santidad. Dice, sed santos como yo soy santo, ¿cierto? Sed imitadores de mí. El Señor Jesús nos dejó muchos ejemplos, ¿cierto?, de su vida para seguir sus pisadas. Dice, sed mansos y humildes como Él, ¿cierto? El Señor nos muestra que Él obedeció al Padre en todo y así podemos ir repitiéndonos cosas y aplicándonos a nosotros mismos. Mira el versículo 7, dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo, lo que hablamos, ¿cierto? Como Jesús es justo, nosotros debemos practicar justicia. Es decir, en los proverbios sale mucho de esto de
El que es justo, ¿cierto? No le niega la paga la paga al trabajador, no le niega el pan al pobre. El que es justo, y hay muchos ejemplos de que los que justos tienen que tener una actitud y un andar de acuerdo a su llamado, de acuerdo a ahora somos santos en él. Dice el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y aquí hay algo a notar que dice que el que practica, ¿cierto? Como el que practica las obras, el fruto del Espíritu es del Señor. El que es justo es porque Él es justo, el que permanece en Él es porque está yendo en este camino de santificación. También así, el que practica el pecado, el que dice constantemente, no, si yo creo en el Señor, pero no deja vivir su mala manera, no deja de pecar, no deja esas malas costumbres que tenía de antes. Y uno dice, bueno, pero ¿será cristiano o no? Porque no está dejando su antigua manera de vivir. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Dice que el diablo peca desde el principio. Y la invito a Génesis 3:15, que tiene un poco que ver con el versículo que continúa. Porque dice que Satanás peca desde el principio y aquellos que pecan son del diablo. ¿Se acuerdan en Juan 8:44 que hablábamos cuando Jesús le decía a los fariseos, ustedes son de su padre el diablo? ¿Por qué? Porque dicen mentira. Y hay dos cosas que Satanás, son dos obras que Satanás ha hecho durante toda la historia, desde el principio: la mentira y la muerte. Él siempre ha estado empecinado en hacer estas dos cosas, en que las personas crean la mentira acerca de Dios, la mentira acerca de la Biblia, la mentira acerca de la iglesia. Siempre Él está buscando que creamos estas mentiras, nosotros, las personas del mundo, y también la muerte eterna. Él quiere, dice Juan 10:10, que Él no vino sino a hurtar, matar y destruir. Esas son las obras de Satanás que Jesús vino a deshacer. Y miren, en Génesis 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y miren, desde el principio ya vemos, ¿cierto?, que Dios estaba determinando que iba a haber una enemistad entre la raza humana, ¿cierto?, entre la mujer y Satanás. ¿Por qué? Porque siempre Satanás ha estado empecinado en destruir la obra de Dios, en destruir el mundo, en destruir las personas, la vida de las personas. Vemos tantas veces niños que pasan, que se suicidan, o personas que su vida la tiran por la borda con drogas, con alcohol, familias destruidas, y esa es la obra de Satanás. Y desde el principio podemos ver que él estaba empecinado en destruir la obra de Dios, ¿cierto? Aquí en Génesis, cuando él engañó a Eva y incitó a pecar a Adán y a Eva, ¿cierto? Entonces vemos que las obras de Satanás es destruir desde el principio. Él no tiene otro objetivo que ir en contra de la obra de Dios. Como hablábamos, ¿cierto?, del anticristo, él va en contra de la obra de Dios. Y vamos a leer el último versículo, que es 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, ¿se acuerda del versículo de Génesis 3:15 que leímos? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y aquí podemos ver, ¿cierto?, que dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Podemos ahora preguntarnos, pero yo sigo pecando, ¿seré que no he nacido, no permanezco en el Señor? Hermanas, en el momento en que el Señor, creímos en el Señor, ¿cierto? Hemos creído en el Señor. 2 Corintios 5:17, lo vamos a ver, vamos a ir a leerlo mejor. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y aquí está la clave, hermana. Las que
creen en el Señor, las que han nacido de Dios y permanecen en Él, tienen esta nueva simiente, tienen a Cristo en su vida y el Señor nos ha hecho una nueva criatura que ahora está dispuesta a servirle, que ahora quiere, anhela la palabra del Señor, anhela estar en oración. Y uno dice, pero algo que a mí no me nace, quizás yo me esfuerzo por leer la Biblia, me esfuerzo por orar. Hermanas, todas nosotras tenemos una doble naturaleza, ¿cierto? La naturaleza pecaminosa con la cual tenemos que vivir hasta que el Señor venga o hasta que el Señor nos llame a su presencia, y la naturaleza que Jesús nos dio, una nueva naturaleza. Y esta naturaleza ama al Señor, anhela estar cerca del Señor. ¿Por qué? Porque somos de la misma simiente, porque queremos estar cerca del Señor, ¿cierto? Buscamos la santidad, nos sentimos mal, hoy pequé. Uno dice el Espíritu Santo, ¿cierto? Nos mueve dentro de nuestro corazón. No, esto no tenía que haberlo dicho, no voy a pedir perdón. Perdón al Señor y perdón también a la persona que ofendí. Esa naturaleza es la que habla aquí. Que aquellos que permanecen, ¿cierto? Que son una nueva criatura, no pueden pecar. No es algo que sea natural de ellos. Hay algo que choca en nuestro interior. Y esa es la naturaleza del Señor, ¿cierto? Es su Espíritu Santo moviéndonos, enseñándonos una vez más. ¿Por qué dice aquí? Porque es nacido de Dios. Y si usted ha nacido en el Señor, usted tiene una nueva naturaleza. Y esa naturaleza está buscando servir al Señor, ir en santificación porque Él es santo. Yo busco, ¿cierto?, la misericordia de Dios y también extiendo la misericordia de Dios a otros. Cuando yo digo, el Señor de tal manera me ha perdonado, de la manera que Cristo nos perdonó, así también tenemos que perdonar. Y se van aplicando a nuestra vida aquellas cosas que podemos decir, ¿esto le agrada al Señor? Sí, porque yo conozco a mi Señor, que estas cosas le agrada. Por eso busco agradarle, busco servirle al Señor en estas cosas. Y esa es la nueva naturaleza, ¿cierto? Que se contrapone con esta naturaleza pecaminosa. No como aquellos que son que siguen pecando y practicando el pecado y no les pasa nada en su interior. Y esas personas no han nacido de nuevo. Esa persona no tiene la simiente de Dios en su corazón. Por eso tenemos que extender el evangelio, predicarles, porque ellos son esclavos del pecado. Ellos están atados eternamente. Y Satanás, ¿qué quiere? Destruirlos. Quiere destruir la obra de Dios. Quiere poner lazos a la vida de las personas. Les dice, ¿para qué vas a seguir viviendo? Mejor mátate. Esas son palabras, mentiras de Satanás para destruir. Mentiras de Satanás. Y muchas veces a nosotros, sus hijos, los hijos de Dios, nos pasa que creemos mentiras que Satanás nos dice al oído. Hermana, la única verdad, lo único que tienes que escuchar es la palabra de Dios. Ella es viva, es eficaz. Ella es sana el alma. Esa es la palabra que tenemos que escuchar constantemente. Y por último, hermanas, quiero invitarlas a leer Romanos 12, 1 y 2. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí nos dice, ¿cierto?, que nos presentemos hoy, ya que somos santos, somos salvos por el Señor, ¿cierto? Nos presentemos como sacrificio vivo. Señor, ¿qué quieres de mí hoy? ¿Qué quieres de mí? Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice que en nuestro culto, ¿cómo puedo yo entregarle algo al Señor que le agrade en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿cierto? Y decir, Señor, muéstrame, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es tu voluntad en mi vida? Y así el Señor, ¿cierto?, nos va a guiar, nos va a enseñar a poder permanecer en Él, poder crecer en santidad, crecer en su palabra, hermanas. Por último, hay un versículo que les quiero leer que se llama, que está en Salmos 139, quizá algunos de ustedes la conocen, 23 y 24, y es como una oración, ¿cierto?, aquí del salmista. Dice,
Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hermana, esta puede ser nuestra oración hoy. Señor, examíname. ¿Qué cosas están siendo pecaminosas delante de ti? A través de tu palabra, pregúntese, ¿esto seré yo? ¿Así estará mi corazón? Dice, prueba mis pensamientos, aquellas cosas que no están sometidas al Señor, aquellas cosas que están en el silencio de mi corazón, que nadie más las sabe. Dice, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esa tiene que ser nuestra oración. Que el Señor nos guíe, que el Señor nos muestre el camino que debemos andar y examinar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque conocemos al Señor y queremos agradarle a Él. Queremos que Él se sienta agradado, ¿cierto? De nuestra vida, de nuestros pasos, de nuestro corazón, de nuestro servicio a nuestros hermanos. Así que, hermanas, las animo a permanecer en Él y buscar este camino de santidad, de santificación constantemente en nuestro andar. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este día. Gracias, Padre, porque tú mueves nuestro corazón, Señor. Tú nos animas, Señor. Tú nos alientas, Señor. Nos tomas de la mano y nos ayudas a seguir, a caminar en un paso ligero, Señor, en un paso constante, pero avanzando. Gracias, Señor, por tu amor. Esto es simplemente tu amor y tu misericordia en nuestra vida. Te pido, Señor, que a cada una de mis hermanas, la persona que esté escuchando este estudio, tú le animes, Señor. Habla a su corazón y que tu voz sea la que ellas estén escuchando en este día y no las mentiras de Satanás. Gracias, Señor, por tu amor y por tu cuidado en nuestra vida. Te agradecemos por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanas. Bendiciones.